Bien, vamos a seguir con esta serie de videotutoriales, ¿vale? En este caso sobre programación en Java. Vamos a ver un poco de teoría de recursividad y después veremos uno de los ejercicios que os pido, ¿vale? Resuelto con recursividad. Bien, la recursividad es un recurso que utilizamos en programación, ¿vale? Y que consiste en hacer llamadas de forma recursiva a una función. Para que la recursividad funcione tenemos que tener un caso base, algo que nos pare la recursividad, ¿vale? Fijaros en este caso cómo abordamos el problema de calcular el factorial de un número. El factorial de un número es ir multiplicando ese número por ese número menos 1 hasta que llega al valor 1 y ir sumando todos los valores. Bien, fijaros, se puede hacer de forma iterativa o se puede hacer de forma recursiva. Bien, ¿cómo lo haríamos de forma recursiva? Pues fijaros, definiríamos un método, en este caso public doble factorial, que nos recibiría un parámetro, ¿de acuerdo? En este caso n de tipo entero, y iríamos preguntando, ¿vale? Si ese valor que nos entra es igual a 0, devolvemos un valor, porque recordaros que esta función debe devolver un valor, ¿de acuerdo? Devuelve en este caso un doble. Y si no, un return n, el parámetro, por el factorial de n menos 1, ¿de acuerdo? Muy importante, el, el caso base en el que finalizamos la recursividad y la llamada recursiva a la función. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Fijaros, aquí debajo tenemos el ejemplo del factorial, ¿vale? Imaginaros que queremos calcular el factorial del número 3, con una función public static void main, ¿vale? Y el famoso sistema out print line, factorial de 3 es, coma. Fijaros cómo podemos pasarle a la función sistema out print, en este caso, el resultado de una función. Factorial de 3. No es necesario esa función, el resultado de esa función, asignarlo a una variable. Bien, fijaros, primero tenemos unas líneas verdes, ¿vale? Que van en sentido descendente y después unas líneas azules que van en sentido ascendente. Fijaros, llevamos a la función factorial con el parámetro 3, ¿vale? Con el valor de la variable 3. Fijaros, aquí entra con n igual a 3. Se hace una copia sobre esta variable local, ¿vale? Y empezamos a ejecutar la función, ¿vale? ¿Es n igual a 0? Evidentemente no, ¿vale? Es, en este caso, igual a 3, ¿de acuerdo? Como no es igual a 0, ¿vale? Hacemos n, que vale 3, por el factorial de n menos 1, que en este caso será 2, ¿de acuerdo? Y nos guardamos esto. El programa se guarda esto en memoria, ¿vale? Llevamos a la función factorial con el parámetro 2, ¿vale? Entramos aquí con el valor 2. ¿Es n igual a 0? No. Pues ejecutamos esta línea, ¿vale? Return n, que en este caso será 2, por el factorial de 2 menos 1, que es 1, ¿vale? Return 2 por factorial de 1. ¿De acuerdo? Seguimos descendiendo, entramos con el valor 1. ¿Es n igual a 0? No. Pues nos almacenamos en memoria, devolvemos return 1, valor de n, por el factorial de 1 menos 1, que en este caso es 0. Y llamamos a la función, ¿de acuerdo? Llamamos a esta función otra vez, función factorial, con el valor 0, ¿de acuerdo? Si n es igual a 0, como en este caso se cumple, devolvemos 1. Fijaros lo importante que es esto, ¿vale? Devolvemos el valor 1 en esta función, ¿vale? Y vamos a empezar ahora a ver la línea azul en orden ascendente. Ese 1, fijaros que es lo que devuelve factorial de 0. Factorial de 0 devuelve 1. Por lo tanto, 1 por 1, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Factorial de 1, en este caso será 1. ¿Veis cómo seguimos la línea azul? Factorial de 1 será 1, 2 por 1, 2. ¿Vale? Factorial de 2 será 2 y aquí ejecutamos return 3 por 2, que nos dará 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a verlo ahora en un ejemplo de uno de los ejercicios que os he mandado, ¿vale? Este ejercicio consistía en recibir una cadena de caracteres y devolverla de forma inversa
escribirlo de forma inversa por la salida estándar, ¿vale? De forma recursiva. Había una opción que es la forma iterativa, que, bueno, eso ya lo habréis probado, supongo que os habrá salido, y después está la forma recursiva. Fijaros, es de la solución de un compañero que ha mandado el ejercicio y la he elegido para explicároslo porque me ha gustado mucho cómo lo ha implementado, ¿de acuerdo? Fijaros, recibimos lo que es la frase, en este caso la frase hola, ¿vale? Aquí tengo un documento con lo que vamos a entrar, ¿vale? Vamos a introducir la frase hola, carácter hola, ¿de acuerdo? Y fijaros, max length, una variable de tipo entero, le asignaremos el valor de sentence length. ¿Qué nos devolverá sentence length? Al ser una variable de tipo string, nos devolverá el tamaño. En este caso, 4, porque hemos introducido la cadena hola. Si max length es igual a 1, si el tamaño es igual a 1, en este caso no es, ¿vale? Devolveríamos la cadena de caracteres. Pero como no es, ¿vale? Saltamos al else. Fijaros que esto sería el caso base, ¿de acuerdo? Estaríamos delante del caso base. Si no, ¿qué hacemos? Fijaros, muy interesante. Construimos una nueva frase, ¿vale? Que será realmente una subfrase de la frase original. Porque fijaros, hacemos una sentence substring del parámetro de la variable que se nos pasa, ¿vale? Desde la posición 0 hasta max length menos 1. Es decir, ahora out sentence valdrá HOLA. ¿De acuerdo? Y fijaros, en return nos guardamos sentence.charat max length menos 1, que sería la A, ¿de acuerdo? Y volvemos a llamar a la función recursiva con la cadena de caracteres HOL, ¿vale? Tal y como lo tenéis aquí. Recogemos aquí la A, ¿vale? ¿De acuerdo? La cadena original y volvemos a llamar con la cadena HOL. Cuando volvemos a entrar aquí con la cadena HOL, preguntamos, ¿es sentence length igual a 1? No. Perdón, la variable max length a la que le asignamos sentence.length es igual a 1, no. ¿Por qué? Porque el tamaño de la cadena es 3 caracteres, ¿de acuerdo? Pasamos del caso base y nos vamos al else. Creamos una nueva frase auxiliar, ¿vale? En este caso se irá desde la 0 hasta max length menos 1, ¿vale? HO. Y llamamos otra vez a recursive invert con HO y nos guardamos lo que había en sentence charat max length menos 1. Fijaros que la variable sentence es esta de aquí. ¿Y qué hay? Pues la L, ¿de acuerdo? Y llamamos con HO, ¿vale? Podemos llamar entra con HO, max length igual a sentence length igual a 1, no. No porque es 2, ¿de acuerdo? Saltamos, pasamos del caso base y nos vamos a estas líneas de aquí. Creamos una frase auxiliar, ¿vale? Con el substring h, en este caso, ¿vale? Y llamamos a recursive invert con h. Ahora out sentence será h. Y sobre sentence.charat max length menos 1 nos guardamos, en este caso, ¿vale? La o. ¿De acuerdo? Llamamos recursivamente con el string h y fijaros, sobre la variable local de tipo entero maxLength almacenamos el tamaño del string. ¿Es igual a 1? Sí, ¿vale? Y como es igual a 1, hacemos un return sentence. ¿Qué habrá en sentence? Pues la h, ¿de acuerdo? Habrá la h. Y después vamos llamando recursivamente a todas las líneas estas de aquí, ¿vale? Es decir, en este caso, recursive invert de h valdrá h, concatenaremos o más h, recursivamente, recursive invert de ho valdrá oh, le asignamos la l y recursive invert de hol valdrá loh y le añadimos la a. Y nos sacará la cadena invertida. ¿Veis cómo primero bajamos en un sentido y después cuando llegamos al caso base volvemos a subir? ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con más ejemplos, en este caso,
de ejercicios en Java, ¿vale? En este caso, fijaros, uno muy interesante que he encontrado en internet, que es a partir de un número de DNI sacar su letra asociada, ¿vale? Fijaros cómo aquí, ¿vale? Nos explica en Wikipedia cómo realizar la operación, ¿vale? El dígito, realizamos una operación, en este caso una división entre el número, entre el DNI y el 23, ¿vale? Y fijaros, al resto resultante, que va a dar un número entre 0 y 22, le asignamos una letra. Es decir, si da el 6, le asignaremos la I, si da el 16, le asignaremos la Q, si da el 22, le asignaremos la I. Bien, vamos a ver cómo lo he hecho. ¿De acuerdo? Dentro de un try catch, ¿vale? Pido que se introduzca una cadena, en este caso, voy a modificar esto, introduzca su DNI, su número de DNI sin letra. Sobre la variable num almacenamos ese valor y fijaros, me he definido aquí una serie de variables, ¿vale? Locales, num y post de tipo entero, inicializadas a 0, una variable de tipo string que se llama letra, ¿vale? Con las letras, se corresponde con las letras de la operación, y una variable de tipo carácter que la he llamado let. ¿Qué hago? Realizo aquí debajo, ¿vale? En esta zona de código, la operación entre num, que es el número de DNI sin letra, y 23, ¿vale? Y el resto que me da, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Cojo la variable let, ¿de acuerdo? Y le asigno la letra charat post, ¿vale? Lo que os había dicho. Letra es una variable de tipo string y con el método charat, el método charat recibe un parámetro de tipo entero y se posiciona sobre ese elemento, en este caso, de la variable string, ¿de acuerdo? Lo que os había dicho, si da pues 22 sobre la última, si da pues 3 sobre esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fijaros, sobre la variable let almacenamos la letra, ¿vale? Fijaros que es muy simple, ¿vale? Simplemente es una operación matemática en este caso, y después que nos sirve para almacenar un índice que sobre esta variable de tipo string, ¿vale? Nos colocamos, buscamos una posición en la cadena. Bien, vamos a ver ahora otro ejercicio corto, ¿vale? El de una progresión geométrica, ¿vale? ¿En qué consiste una progresión geométrica? Pues una progresión geométrica consiste en que se nos introduce un número, ¿vale? Por ejemplo, el 5, se nos introduce una razón, que sería el 3, en este caso, y tendríamos que ir multiplicando, ¿vale? 5 por 3 y lo que nos dé por 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo lo he implementado? Pues fijaros, muy fácil, ¿vale? Aquí lo tenemos. Por cierto, fijaros, muy interesante. Me he definido aquí fuera de public static void 4 variables, en este caso, con el parámetro static delante, ¿vale? Es decir, si quitáramos el static, el programa no las conocería. Normalmente estas variables locales siempre las ponemos dentro del public static void, pero se pueden poner fuera. Igual que las funciones tienen que tener un static para poderse utilizar, ¿vale? Podemos definir variables aquí en esta parte, en esta zona, ¿vale? Pero siempre con la palabra reservada static delante, ¿eh? De cara pues, a tener un código más limpio, puede servir. Bien, pues fijaros cómo se nos pide una variable numérica, se nos pide el número de iteraciones, la razón, ¿vale? Y fijaros cómo en este for de aquí, ¿vale? Vamos multiplicando los parámetros para poder hacer la operación. Bien, le echáis un vistazo, ¿vale? A esta operación, es bastante sencillito, es una operación aritmética.
y con esto doy por finalizado